¿Ya? Bueno, mi nombre es Dolly Standen Inostroza. Soy una mujer que nació en Temuco en el año 1944, hace ya bastantes años. Tengo 73 años a la fecha. Y nací en el hogar de una familia, de un matrimonio de profesores, donde compartí y crecí mi vida con mis padres y mis hermanos. Nosotros éramos 6. Yo soy la segunda, de las cuales 5 mujeres y un solo varón. Mi vida transcurrió en la ciudad de Temuco, mi niñez, fundamentalmente muy protegida, viviendo en el internado de un colegio acá en Temuco, cuando éramos pequeñas, y después, posteriormente, en nuestra casa, pero como muy cuidados, muy resguardados siempre. Y lo único que tengo de recuerdos de mi niñez es una felicidad completa. Vivir en una calle al final de la ciudad en ese tiempo, muy tranquila, en un vecindario muy tranquilo donde todos éramos muy amigos y disfrutábamos una vida casi al aire libre, digamos, casi rural, en el sentido de que era semi-rural en ese tiempo, porque ahora está, por supuesto, ahí en plena ciudad. Mis estudios, los primeros, transcurrieron en el Colegio Bautista, que era el lugar donde trabajaban mis padres, igual que todos mis hermanos, y posteriormente mis padres tomaron la decisión de que fuéramos nosotros al Liceo de Niñas. Así que toda mi educación secundaria en ese tiempo, de primero a sexto humanidades, yo lo realicé en el Liceo de Niñas Gabriela Mistral, acá en Temuco. Después de eso, entré a estudiar en la universidad, en la sede que la Universidad de Chile tenía acá en Temuco. Estudié una carrera corta. Mi idea era empezar a trabajar lo más luego posible, para irme a mi casa, por supuesto. Entonces estudié educación básica, pedagogía en educación básica en ese tiempo, que era una carrera que duraba 2 años, y hice la especialidad en ciencias naturales, biología y ciencias naturales. Luego de eso, cuando terminé de estudiar, se dio la oportunidad de contratar algunos ayudantes para trabajar en el área de biología, y se postuló, digamos, se ofreció un cargo para la persona que tenía las mejores calificaciones de la promoción, y en ese contexto es que yo ingresé a trabajar en la Universidad de Chile, en la época, como ayudante primero en el año 1965. Tenía 20 años. Bueno, posteriormente, y ahí me quedé en la universidad hasta que cumplí 65 años. Hice toda mi vida en lo que fue la Universidad de Chile, posteriormente la Universidad de la Frontera, donde me desarrollé profesionalmente y realicé, por supuesto, en forma paralela a todo lo que eran mis estudios, mi vida personal. Conocí a mi marido cuando era estudiante todavía en la universidad. Posteriormente nos casamos, tuvimos 4 hijos que hemos criado también acá en la ciudad de Temuco, y hasta este momento hemos desarrollado toda nuestra vida aquí en la región. Ahí es cuando tú deberías, como, claro, cortar, porque, es decir, ahí, entre medio de todo esto, hay 1000 historias, pues, claro. Si yo te hablo de mi vida de estudiante, por ejemplo, bueno, el comienzo, la educación básica que le hicimos en el Colegio Bautista,
Bueno, nosotros habíamos vivido en el Colegio Bautista porque mis papás trabajaban ahí. Entonces tuvimos la experiencia de criarnos en un ambiente de colegio mixto, que era inusual para la época. Eh, Así que no teníamos problemas de relación entre los géneros, digamos, para absolutamente nada. Y la educación básica, espectacular, qué sé yo, en este ambiente tan protegido del colegio, donde éramos conocidos de todo el mundo nos cuidaba. Bueno, eso fue la década, digamos, la educación básica, pero después del 40 fundamentalmente, porque después cuando yo fui al liceo, significó que yo por primera vez iba al centro de la ciudad. El Colegio Bautista quedaba frente a la iglesia de San Francisco, ahí en Montt, y nosotros vivíamos en Avenida Francia. Entonces nuestro trayecto era de Avenida Francia al Colegio Bautista, ida y vuelta a la casa, sin tener una participación mayor en lo que era la vida ciudadana o para nada. Y eso representó una marca bien interesante, darte cuenta que el mundo no era el mundo tuyo, protegido, sino que salías y te ibas a una realidad absolutamente distinta. Cuando yo llegué al Liceo de Niñas, bueno, tuve la oportunidad de conocer chicas de todas partes, puras mujeres. Yo venía de este colegio mixto. Nunca me voy a olvidar que una de las profesoras que me recibió, digamos, se enojó tanto conmigo porque en la clase de labores a mí se me ocurrió silbar, cosa que en el Colegio Bautista era lo más natural, pues tú silbabas y tenías ganas de silbar y a nadie le llamaba la atención. Pero entonces ella me increpó duramente, con términos bien poco adecuados. Bueno, llegué preguntándole a mi mamá qué es lo que significaría esa palabra que ella me había dicho, para decirme que yo no lo podía hacer, porque significaba ser marimacho. Bueno, mi mamá, por supuesto que le dio un ataque de risa en ese momento, y ahí tú te dabas cuenta o sea, el aprendizaje era un aprendizaje muy distinto. Tenías que aprender a sentarte correctamente, cosa que nosotros en el Colegio Bautista no hacíamos. O sea, no te digo que no lo hacíamos, por supuesto que lo hacíamos, pero igual jugábamos en el patio con los niños y jugábamos al trompo o a las bolitas o no sé, no eran juegos solamente femeninos o tener una actitud así de marcado feminismo. Bueno, también cuando entré al liceo, también entré en un mundo donde se hablaban mucho más temas, los temas eran mucho más abiertos. Nosotros teníamos el privilegio de tener una directora por la cual hicimos muchas huelgas para que le echaran, pero después cuando tú recuerdas lo que fue, era una tremenda mujer, quería traspasarnos muchos valores, quería empoderarnos como mujeres, es decir, realmente ella cumplió un rol terrible que nosotros indudablemente no valorábamos cuando estábamos haciendo huelga para que le echaran, por que no quería hacer las cosas que nosotros quisiéramos, o no. Bueno, había alguna efervescencia en ese momento. Una de mis hermanas, la que sigue de mí, ella era muy participativa en todo lo que tenía que ver con organización y con centro de estudiantes, y siempre era muy líder en ese sentido. Entonces, la verdad de las cosas es que yo no sé si es que yo, de verdad, era que quería que echaran a la directora o quería apoyar a mi hermana que estaba liderando el movimiento, y ella lo lideraba junto con los chicos del Liceo de Hombres, que eran por supuesto la contraparte que nosotros teníamos. Pero fue momentos muy interesantes. En el Liceo de Niñas tuvimos profesores también muy brillantes. Yo valoro muchísimo y recuerdo con mucho afecto los profesores, a pesar de que no eran el área que yo prefería, pero mi profesor de historia, mi profesor de educación cívica, que nos transmitía un poco
también de lo que era la actualidad, de lo que era la vida, de lo que se esperaba que nosotros pudiéramos hacer cuando estábamos en los últimos cursos de humanidades. Y nosotros sentíamos en ese tiempo que a los 16 años, que es más o menos la edad que yo tenía, nosotros éramos adultas, a pesar de que la mayoría de edad se obtenía a los 21 años. Pero muchas de mis compañeras de curso, muchas, estaban esperando aprobar el cuarto Humanidades para casarse, o sea, esa era como la vida. Recuerdo que de mis compañeras de liceo, las que fuimos a la universidad era un porcentaje muy, muy bajo. La gente no tenía como expectativa continuar los estudios, no había la posibilidad. No se daba aquí en Temuco esa instancia de continuar. Y Temuco era digamos, la gente de Temuco siempre ha sido una ciudad que no ha sido ni industrial ni gran productora, sino que ha sido eminentemente agrícola, ¿cierto? Y de servicios. Entonces la gente de la clase media que trabajaba en servicios, por supuesto que no tenía la posibilidad de enviar sus hijos a estudiar a Santiago, que era la posibilidad, o Concepción, que era lo más cerca, y después la Universidad Austral, que también, pero la Universidad Austral siempre, vivir en Valdivia era muy caro, ir a Concepción era muy difícil, ir a Santiago era prácticamente imposible. Entonces, la verdad, las cosas, digamos, por el tema, fundamentalmente por el tema económico, no por el tema de las capacidades. Y lo único que había acá era la Universidad Técnica del Estado, que en ese tiempo era escuela industrial realmente, que ofrecía carreras para hombres, era de hombres. Entonces tampoco las mujeres teníamos acceso a ese tipo de educación. La otra opción podría haber sido las escuelas normales, que tampoco habían en Temuco, sino que había en Victoria y había en Angol. Entonces también significaba el irte. Y bueno, algunas sí fueron a la escuela normal, pero no había más posibilidades, no había más opciones, digamos, en ese tiempo. De la época del liceo, recuerdo también, dentro de muy buenos profesores, que también trabajaban a veces con las estudiantes más destacadas para intentar conseguir que sí hubiese gente que fuese a la universidad. Yo personalmente elegí el área de las matemáticas, y tuve el privilegio de tener profesores que estuvieron apoyándome permanentemente para seguir estudiando, pero de hecho yo no habría podido ir a la universidad si no hubiese sido que la universidad se había instalado aquí en Temuco justo a tiempo. O sea, yo alcancé a tomar los primeros años de la universidad. Como ustedes saben, la Universidad de Chile se instaló aquí en Temuco en el año 60, que fue un año bastante marcador en la región, fue el año del terremoto, el año de la tremenda desgracia que eso significó, de la tremenda pobreza que estuvo asociada al tema de los temas del terremoto, pero también fue un año de la solidaridad tremenda de las personas y la verdad es que yo venía de un hogar cristiano donde mi madre, su preocupación central había sido toda su vida el trabajar por los que lo necesitaban. Y la verdad es que en esa época, y hasta esa época, hasta el año 60, la pobreza sí se notaba. Se notaba, tú veías niños descalzos en la calle, tú veías adultos descalzos en la calle, tú veías gente que pasaba mucho frío. Ahora, a raíz del terremoto, empezó a llegar ayuda externa de otros países, ¿cierto?, que contribuyeron, qué sé yo, a reconstruir
en parte la ciudad, financiaron poblaciones, hubo crecimiento, hubo preocupación, digamos, hubo crecimiento importante de la ciudad, también en la región. A nosotros estábamos especialmente afectados porque mis abuelos eran de Puerto Saavedra y sus casas desaparecieron absolutamente, o sea, ahí no quedó nada. Entonces, pero sí quedó mucha gente de Puerto Saavedra que nosotros conocíamos mucho. Entonces trabajamos mucho con ellos, aun cuando en ese tiempo yo tenía 16 años en la época. Y en esto de solidaridad también nos llevaba a participar en cuanta campaña de solidaridad hubiese, y había muchas, se organizaban. Fundamentalmente alrededor de las iglesias o alrededor de los establecimientos educacionales, y nosotros trabajábamos mucho en esos aspectos, en esa parte. Fue una época muy interesante. Ahora, la llegada de la universidad a Temuco, bueno, apenas habían llegado, creo que, mirado desde mi perspectiva, esto es lo que yo creo, creo que la ciudad y las autoridades de la ciudad nunca se dieron cuenta de lo que eso significaba, de lo que iba a significar, de lo que la universidad era y podría ser y podría darle a una ciudad como esta. Y lo digo porque le asignaron para funcionar un espacio que era un espacio, lo peor de la construcción del Liceo de Hombres. Un par de salas a los pies del Cerro Ñelol, en una construcción muy antigua, ¿cierto?, para que se instalaran. En circunstancias que a lo mejor podrían haber habido otros espacios, si hubiese habido voluntad. Bueno, también desde mi punto de vista, en la poca visión, digamos, el proyecto de venida de la Universidad de Chile a la ciudad de Temuco fue paralelo al proyecto de la Pontificia Universidad Católica de instalarse en Temuco. Y yo creo que cuando uno no tiene nada, debería optar por un gran proyecto solidario. Pues no, aquí se desarrollaron dos proyectos totalmente separados y una competitividad tremenda entre este proyecto, que era un proyecto laico y que por supuesto en una ciudad tan tradicional como Temuco, no estaba muy seguro lo que iba a significar contra un proyecto liderado por la Iglesia Católica en donde indudablemente la mayor parte de la población de Temuco era una población católica. Por lo tanto, entonces la ciudad dividida trabajó o se abanderizó con, digamos, con los proyectos de universidad. Indudablemente eso provocó un cambio en las expectativas de las personas incluso, de decir, bueno, esto no lo conocemos, pero podemos por lo menos acceder a estudiar. Y por supuesto que las primeras carreras que se comenzaron a impartir fueron las pedagogías en educación básica. Aquí había un alfabetismo grande, alto, y había necesidad de profesores formados también bien alto. Así que esas fueron las primeras carreras que impartieron en las dos universidades. Pero era como divertido, porque aquí decía, ya vamos a hacer pedagogía en castellano, aquí también vamos a hacer pedagogía en castellano. Digamos, la pedagogía básica, me refiero. Porque ese proyecto pedagógico también formaba parte de un cambio en el sistema pedagógico, en el cual la idea central era que la educación primaria obligatoria subiera de sexto a octavo. Entonces venía todo el cambio de también
reformar los planes de estudio de modo que la educación básica ahora no fuera solamente hasta sexto, sino que fuera hasta octavo y tuviera dos niveles, digamos, el básico de primero a cuarto, donde se suponía que estaría centrado en que los estudiantes aprendieran a leer, aprendieran a escribir, qué sé yo, las operaciones básicas matemáticas, ¿cierto? Y un poco el conocimiento del entorno en ciencias sociales o en ciencias naturales, lo que era el entorno, y después ya entre quinto y octavo y profundizar un poquitito más en las distintas, empezar con asignaturas, en fin, tomar el programa un poquitito más amplio. Entonces, como que se necesitaban estos profesores con una especialidad. Y eso fue la idea de crear las pedagogías básicas con especialidades. Entonces había especialidad, por supuesto, en castellano, en matemáticas, en inglés, en biología y ciencias naturales, que eran las principales para desarrollar este tipo de programa. Ahora, la universidad significaba mucho más que eso. También significaba incentivar a la ciudad a que se moviera, a generar un aspecto de vida cultural, a tratar de rescatar un poco lo que había aquí, lo poco que había en cultura, que en realidad era bastante poco, sobre todo en la participativa, digamos. Incorporar la música también. Nosotros habíamos tenido la suerte en el Liceo de Niñas de que la directora nos hacía participar en muchas cosas. Y, por ejemplo, teníamos una vez a la semana, iba alguien a hacer un concierto de música, de violín, de piano, alguien a cantar, qué sé yo. Entonces, eso era también un bagaje que tú no lo tenías afuera, que tú lo podías adquirir ahí. También patrocinaban mucho las exposiciones de pintores, por ejemplo. En los salones había un par de hoteles aquí, dos hoteles y un centro que permanentemente estaban trayendo también para atraer público algún acto cultural como pintura, por ejemplo, como exposiciones que venían de Santiago, en fin, y nosotros siempre en el liceo era como la orden así, todos los cursos tienen que ir. Entonces nosotros íbamos con los profesores a ver las exposiciones y realmente tú veías la vida, veías la otra parte de la vida que no la veías si es que no habías tenido la suerte de tener en tu casa un núcleo que te abriera los ojos a que la vida era mucho más que esta cosa protegida. Quizás en eso el valor de la familia era fundamental. Muchas veces hemos discutido por qué Temuco se desarrollaría así como se desarrolló. Y yo creo que el invierno tan largo, el frío tan alto, favorecía el desarrollo de la vida familiar. Había bastante más de vida familiar. Yo tenía la suerte de venir de una familia que era muy grande. Nos juntábamos todos los veranos y todos los inviernos con todos mis abuelos, mis tíos, mis primos. Mi abuelo era de origen inglés, él estaba suscrito a muchas revistas que a él le gustaba leer en inglés, entonces él nos leía mucho, nos contaba mucho de cosas que nosotros no habíamos visto. Era interesante, pero no todas las familias tenían el mismo bagaje, digamos. La mayor parte de la gente era agricultores o gente que trabajaba en servicios, ferrocarriles, el seguro, no sé, los bancos, ese tipo de actividades. Ahora la universidad hizo mucho también en rescate de figuras que habían aquí, porque aquí también había gente entretenida, pues había gente interesante, había gente que hacía muchas cosas, pero que nunca las mostraba porque no tenía las oportunidades. Entonces me acuerdo de haber participado
participado, no yo como artista, porque no era muy artista, pero en la organización del primer salón de primavera, porque ya estábamos en la universidad. El primer salón de primavera que recogía los poetas, los escultores, los que hacían artesanía, etcétera. Los que pintaban, por supuesto. Y eso se realizaba cada año, o sea, como una forma de instalar la cultura acá en la ciudad. Y eso le dio oportunidades a mucha gente, por supuesto, a salir a mostrarse, digamos. ¿Eso lo fomentaba la universidad? Lo fomentaba la universidad, lo fomentaba mucho la universidad. El cine también lo fomentaba mucho la universidad, invitando o haciendo traer algún tipo de películas que después se podían comentar o se podían discutir, porque en ese tiempo la única entretención que teníamos era ir al cine, po, no había otra. O sea, salir a darte una vuelta por la Avenida Alemania, ir al cine, no sé, a la Matineo, a la Bermú, cuando estás más grande ya, o pololeando a la Bermú, por supuesto. Y eran poco más las actividades recreativas que existían, no había mucho más. Y bueno, por supuesto, las fiestas, los malones, que se usaba mucho que eran en familia, ¿no? Pero no era mucho más. Ahora, el grupo que llegó para instalar aquí en la universidad eran puros hombres, ¿eh? Una sola mujer. La señorita Ildosira Vera, ella era profesora de matemáticas, la única mujer. Todos los demás eran hombres y ellos habían hecho sus carreras fundamentalmente en la Escuela Normal, en la Abelardo Núñez, en Santiago. Y eran unos profesores, o sea, maravillosos. ¿Quieres que te diga? Yo no quería estudiar para nada pedagogía, porque no quería ser profesor. Entonces me quedé en mi casa diciendo que en realidad no voy a estudiar, no voy a pensar. Y mi papá me dijo, bueno, si no va a estudiar, entonces lo que tiene que hacer es quedarse dueña de casa y se va la persona que teníamos que nos ayudaba, usted se hace cargo de la casa, porque aquí esa sería como la regla, digamos. Entonces él vino a matricularme calladito tarde y di las entrevistas tarde, porque en ese tiempo para poder entrar tú tenías que dar una entrevista personal. Y vine, mejor vine, porque en vista de quedarme en la casa parece que no era mucho, no era mucho programa, no era mi programa predilecto. A mí me habría gustado estudiar en la Escuela Técnica Construcción Civil, que esa carrera existía ya, pero habían puros hombres. Entonces mi papá decía, puros hombres, ¿cómo se te ocurre que hay una mujer ahí y hay puros hombres? Bueno, una de mis compañeras, no de mis compañeras, de mi generación, hija de un constructor civil, fue la primera mujer que fue ese año a construcción civil, cuando yo salí del colegio. Pero a mí mi papá no me dejó. En ese tiempo nadie discutía. O sea, sí discutíamos, pero no mucho. No, nada parecido a lo que se discute ahora. Fue una tremenda época realmente. ¿Qué otras cosas recuerdo de esa época, de los años 60? Sí, eso le voy a preguntar por los años 60, porque usted tenía 16 años. Claro, bueno, los años 60 eran los de escuchar, ya ni me acuerdo cómo se llama el programa que escuchábamos todos los días a las 5 de la tarde, con Ricardo García, sí me acuerdo, con toda la música, por supuesto leer las revistas, el Ecrán, en ese tiempo, en la década del 60 salió la revista Ritmo, seguirle la vida a la Gloria Benavides o al, no sé yo, que tenía Guagua tan chica, todo ese tipo de cosas que eran, así mirábamos nosotros, claro. Y el movimiento de liberación, digamos, sí se notaba. Había algunas personas un poco más sueltas, diría mi suegra, sueltas, claro, pero, pero en realidad no era un gran movimiento aquí en Temuco.
Yo no podría decir que fue un gran movimiento. Sí, que no anduvimos a pata pelá por las calles, eso sí, nos hacíamos unos pantalones así bien anchos con géneros de la bolsa en que venía la harina y los bordábamos bien bordados. Y nosotros todas teníamos pelo largo porque mi papá no nos dejaba cortar el pelo, así que nos hipeábamos así de lo lindo, pero no fue, digamos, una cosa que tú dijeras aquí venían los hippies o se juntaban, yo no lo recuerdo ni recuerdo haber participado en nada de eso. Y esa misma época usted la definía como una época también que coincide con el terremoto Claro. y con la toma de conciencia de mucho desarrollo de actividades de solidaridad. ¿Qué rol cumplían las mujeres en eso? ¿Cómo? Bueno, yo creo que las mujeres cumplían el rol de hacer la pega. Eh, eh, que es un rol que hemos cumplido durante mucho tiempo, es decir, la idea puede que las mujeres tuviesen las mejores ideas, hacían todo el trabajo, porque sí, yo me recuerdo haber ido a alfabetizar, por ejemplo, durante 2 años en el trabajo vespertino y habían puras mujeres, nosotros íbamos como estudiantes, como voluntarias, hacíamos voluntariado para ir a alfabetizar adultos, puras mujeres. En las campañas solidarias, por ejemplo, que yo me acuerdo en las escuelas que estaban llenas de gente que venía de Puerto Saavedra, de Nehuentú, de toda la región costera, es decir, todos estaban a cargo de mujeres. Yo no me acuerdo haber visto especialmente hombres a cargo de las campañas. No me acuerdo haber visto una foto de una mujer que diga lidera la campaña Solidaridad, no me acuerdo. Porque nosotros sí leíamos el diario todos los días. En mi casa se usaba leer el diario. Tú tenías que leer el diario porque eso era parte de un ritual, no sé, pues y escuchar las noticias de mediodía. Eso se hacía porque era una costumbre que tenía mi papá y yo creo que uno imita las costumbres de lo que ve y después además tenías la posibilidad de tener opinión, porque si sabías, estabas informado, podías tener opinión. Entonces podías levantar el dedo en la clase de ciencias sociales, por ejemplo, o levantar el dedo en la clase de educación cívica para decir, oye, yo leí esto, en fin, ese tipo de cosas. Y no me acuerdo, de verdad no me acuerdo haber visto mujeres así con un marcado liderazgo. No recuerdo. El trabajo, pero no. Sí, el trabajo, por supuesto. Quien recoge, quien junta, quien cocina, quien va, quien reparte, quien hace, digamos, todo el trabajo, sí. Me acuerdo haber estado, por ejemplo, también ayudando cuando llegaron los primeros bultos de la ayuda de la ayuda de la ropa americana, que estaba dentro del programa de esa Alianza para el Progreso de Kennedy. Ver los bultos y ahí habían puras mujeres seleccionando la ropa para los niños de tal escuela o en fin, no me acuerdo haber visto hombres en eso. Es un rol que todavía no termina, según yo. Cuénteme un poco esto de cómo fue esta huelga donde quisieron sacar a la directora. Mira, si tú me preguntas ahora cuáles eran los motivos, no lo sé. No me acuerdo, fíjate, no me acuerdo. ¿Cuál era la razón? Seguramente que no nos dejaba hacer algunas cosas. No sé. Pero en el liceo se practicaba mucho esta cosa del gobierno estudiantil, del centro, los centros de estudiantes funcionaban en cada curso. O sea, era como una obligación que todos teníamos que participar y era la manera de enseñar a ser participativos, digamos, ¿cierto?, en la sociedad. Ahora, ¿cuáles eran los problemas que teníamos los años 60?
La verdad es que no recuerdo la cosa puntual. No sé si a lo mejor de repente eran tonteras como falta de calefacción, falta de espacio, el liceo había crecido mucho, no tenía espacio, se habían construido salas en los pasillos, por ejemplo, entonces las salas eran inhóspitas algunas, muy malas. Puede ser que hayan sido cosas como esas, o puede ser también que haya sido cosas de la contingencia del momento, pero no recuerdo con exactitud. ¿Y la década del 70? Bueno, en la década del 60, es que cuando yo entré a la universidad y empecé a trabajar al tiro, bueno, nos acercamos a la década del 70, viviendo toda eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? La situación social que se estaba viviendo en el país, toda la contingencia, ¿cierto? La contingencia política también. Yo creo que empezaron los partidos políticos, no recuerdo exactamente los años, qué sé yo, pero sí los partidos políticos que a funcionar, se notaba cada vez más. En la universidad, por supuesto que en el liceo no había una banderización con partidos políticos, pero en la universidad sí, definitivamente. Definitivamente, sí, estaba la democracia cristiana, estaba el Partido Radical, por ejemplo, bueno, el Partido Comunista también, que había tenido bastantes altibajos, pero funcionaba, los socialistas, y la derecha, por supuesto, que aquí, en Temuco, ustedes saben, siempre ha sido mayoritaria. Pero yo creo que cuando nos acercamos a los años 70, yo me casé el año 69. Entonces estaba viviendo una fase de mi vida de recién casada, de una fase romántica, en las cuales mi preocupación central no estaba precisamente en lo que estaba pasando fuera, sino que en lo que estaba pasando conmigo, con mi familia, cómo formar mi familia. Estaba bastante concentrada en eso. Pero en la universidad empezó todo el movimiento, ¿cierto?, de la reforma universitaria. Todo el tema con la reforma universitaria, y empezaron a surgir muchos liderazgos no tan marcados como en otras universidades. Aquí no surgió un movimiento como el que surgió en Concepción, por ejemplo, que se transmitía hacia la ciudad. Acá en Temuco no se notaba la misma efervescencia porque no había una clase obrera agrupada en grandes industrias, que eso indudablemente hizo que hubiese un desarrollo y una efervescencia totalmente distinta de lo que ocurría acá. Porque acá la gente, ¿cierto?, también había muchos obreros, pero todos eran obreros agrícolas, y los obreros agrícolas trabajan muy dispersos, o sea, tampoco había grandes conglomerados en los cuales tú dijeras voy aquí a armar un sindicato y vamos a hacer eso. O sea, el trabajo era mucho más difícil, digamos, en el sentido de reunir digamos, las insatisfacciones de la gente, a pesar de que eso existía, por supuesto, existía pobreza, existía aislamiento de la pobreza hacia las afueras de la ciudad, ¿cierto? Y había mucho descontento, pero no era tan fácil reunir a las personas como para incentivarlos, digamos, a que se juntaran más. En fin, yo creo que era un trabajo bien arduo. Ahora, en mi vida personal coincidió en que yo me fui de la ciudad por un año, pensando que me iba a dedicar solo a mi familia, entonces me fui a vivir a Chillán.
y después me di cuenta que en realidad yo ya estaba trabajando en la universidad aquí varios años. Mi desarrollo personal no iba a pasar porque yo fuera dueña de casa. O sea, eso hice el esfuerzo de pensar que lo podría hacer. Pero entonces lo conversamos en familia y decidimos que yo volvía a retomar mis actividades porque yo sabía que de lo contrario yo no iba a funcionar, digamos, no iba a ser feliz. Y si, no sé, pues, uno no está feliz, no puede hacer feliz al resto. Entonces, volvimos y cuando volvimos, sí era de gran efervescencia, de gran efervescencia. Empezaron la toma de los fondos, todo este movimiento de la gente del campo que ya se había organizado un poco mejor, ¿cierto? Y bueno, todo lo que conocemos de lo que fue toda la parte previa a lo que fue el golpe de Estado. El golpe de Estado, cuando teníamos los niños tan chicos, a nosotros nos hizo como enquistarnos un poco. Nos golpeó muy fuerte como familia porque una de mis hermanas con su familia tuvo que ir al exilio, se fueron expulsados del país y tuvimos que vivir esa situación bueno, en el caso particular mío, de tener una persona de tu familia que está en esta condición y por otra parte tener la familia de mi marido, que eran, mi suegro era militar. Él no estaba de acuerdo con el golpe, pero era mi pico. Entonces estar en esta situación del medio en el cual tú dices, no puede ser si tú los quieres a todos y esta es tu familia y tú puedes convivir con esto. Bueno, yo creo que fue una época muy dura. Nosotros participamos mucho tratando de apoyar al máximo a las personas que estaban en esta situación. En el caso de mi hermana, ella tenía 2 niños, tenía 3 niños, y se tuvo que ir a Argentina primero y después se fue a Europa. Y en realidad era un dolor muy grande, los temas no se podían hablar, tú no podías estar todo el día llorando delante de los niños, no podías hablar, no sabías con quién podías hablar. En la universidad se transformó en un caos porque nadie confiaba ni en su sombra. Había muchos de nuestros colegas que fueron llamados por las Fuerzas Armadas para ser soplones, y a mí me consta porque unas personas que se acercaron para decirme, mira lo que me está pasando, qué crees tú que tengo que hacer? Entonces yo le decía, mira, yo lo único que te puedo aconsejar es que hables con mi suegro y le preguntes qué puedes hacer, porque en realidad te veías enfrentado a esta situación en el cual tú no sabías qué estaba pasando. Mi vecino, por ejemplo, que era casado con una nutricionista que trabajaba con Hernán Enríquez Aravena del hospital, nos dio su hijo. Nos dio su hijo, ¿sabes tú lo que es eso? Tenía un chico de la misma edad del nuestro, que vivía al lado de nosotros. Él había sido dirigente del Partido Comunista y de la Federación de Estudiantes en Valparaíso. Su señora también había estudiado en Valparaíso, eran comunistas. Y su cuñado había muerto en Concepción, y que él pensaba que lo habían fusilado, pero no, fue que él se suicidó después. Pero en ese momento de desesperación, de decir, mira, yo no conozco a nadie aquí, yo sé quiénes son ustedes, porque nosotros los averiguamos, y les doy mi hijo para que ustedes lo críen, porque nosotros creemos que nos van a matar. Entonces tú, cuando vives ese tipo de situaciones, te quedas, pero marcada para siempre,
O sea, eso no se te puede olvidar nunca. Entonces, cuando hay gente que dice, oye, pero es que del golpe militar ya han pasado no sé cuántos años, no, hasta que nos muramos no sé cuántas generaciones. Será el olvido. Ahora, recomponerse después de eso fue tremendo, recomponerse después de eso. También tengo que comentarte que el ambiente electoral, cuando salió Allende, que ese es un tema también que no fue menor. Bueno, por supuesto, bueno, yo no estaba muy de acuerdo con mucha gente comunista en su pensamiento. No soy de extremas yo. Yo venía de una familia de trabajo, siempre habíamos estado vinculados como al Partido Radical, bueno. Pero los profesionales de izquierda en ese tiempo, en el cual estaba mi hermana, por supuesto, y mi cuñado, se reunieron para ver cómo se organizaban para trabajar mejor en la región. Y me invitaron a participar en la reunión. Y yo fui. Yo dije, bueno, si vamos a estar con él 6 años, tratemos de colaborar para que los 6 años sean positivos. Y llegamos, parece que estoy viendo la reunión a la que llegamos, en el cual estaban todos los profesionales que se habían reunido, y la reunión era una guerra campal repartiéndose los cargos. O sea, no ha cambiado nada hasta el día de hoy. Ni cuando estás en este lado, ni cuando estás en el otro. Entonces, por supuesto que tú tomas una cierta distancia, ¿cierto?, de la politiquería. A mí me encanta la política, pero la politiquería no. Tengo esos recuerdos. Bueno, recomponerse del año 70 a mí me ayudó mucho, la época de los 70, que tuve el privilegio, gracias a ser minoría y gracias a ser discriminada, por eso, por discriminación y por ser minoría, tuve el privilegio de ganarme una beca de la Fulbright y poder ir a Estados Unidos a realizar estudios de posgrado, porque ellos tenían cupos para las minorías latinoamericanas y a la gente discriminada, las mujeres. Ahora, en mi grupo éramos 2 mujeres cuando nos fuimos de aquí de Chile. De las 16 personas que eran, porque solamente aceptaron 2 mujeres. No fue tampoco equitativa por ser minoría. Ahora, en la universidad que me aceptaron en Estados Unidos, me aceptaron por las mismas razones. Entré a una excelente universidad de la época que lideraba el campo que yo iba a estudiarme, a prepararme, por ser mujer y por ser latina. O sea, es para lo único que me ha servido en la vida la discriminación. Cuando llegué al liceo me sentí siempre muy discriminada. Yo creo que siempre he entendido a la gente que se siente discriminada, porque en ese tiempo la religión, en el liceo se enseñaba la religión católica. Y mi mamá, por supuesto, que dijo que nosotros no podíamos ir a las clases de religión católica, pues si éramos protestantes no podíamos, entonces teníamos que salirnos de la sala. Y el cura no había caso que me dejara entrar. Yo le decía, pero déjeme entrar, a lo mejor me convenzo. No decía, no. Bueno, él no podía realmente porque mi mamá lo había puesto por escrito, que no podíamos entrar a las clases de religión. Así que, indudablemente me sentí muchas veces discriminada por el tema de ser canuta en ese tiempo en el liceo. Bueno, y después, como te digo, la discriminación me sirvió para eso. Cuando llegué a Estados Unidos me sentí también absolutamente rechazada por la comunidad chilena allá, porque la beca Fulbright era era del gobierno de Estados Unidos y para apoyar a los del gobierno chileno.
Entonces, ellos no me conocían, no tenían ni idea, ¿cierto? Entonces decir, no, con esto no nos juntamos, o sea, con esta gente no. Pero eso es de la década de los 70. La década de los 70 fue, como te digo, yo creo que la época de la máxima desconfianza. No creer en el uno en el otro, cuidarte siempre las espaldas, tener que vivir permanentemente enseñándole a los niños que tengan cuidado con lo que van a decir fuera de la casa, que las cosas que nosotros conversamos en la casa no se pueden repetir afuera. En realidad fue donde tú conociste a tus verdaderos amigos y de mucho trabajo, de mucho dolor por toda la gente que tuvo que irse injustamente. Eso fue para mí la década de los 70. En lo personal, yo decidí en la época de los 70 justo, decidí estudiar pedagogía en educación media, porque la universidad había crecido y había creado ya las pedagogías, bueno, había creado una serie de otras carreras y mi mentor, digamos, el profesor con el cual yo trabajaba, y con el cual nos llevábamos muy bien, a pesar de que le costó mucho convencerse que era a mí quien tenía que contratar porque era mujer. Yo me sentí muy discriminada cuando fue el momento de la contratación. El cargo se ofrecía para la persona que tuviera las mejores calificaciones del grupo de ciencia. Y yo tenía las mejores calificaciones, no era brillante, pero tenía las mejores calificaciones del grupo que había en ese momento, pero era mujer. Y seguramente que era mujer, y yo ya pololeaba, y se va a casar, y va a tener hijos, y se lo va a pasar con licencias, y no va a venir nunca, qué sé yo. Entonces ellos querían convencer a un hombre que había estudiado una carrera afín, pero era muy poca plata la que pagaban. Entonces para eso estaban las mujeres, para la poca plata. Los hombres no iban a aceptar ese cargo por tan poca plata. También por eso entré. Entonces esa fue una razón, digamos, ahí sí que me sentí discriminada. Bueno, después también me volví a sentir varias veces, pero ahí me sentí fuerte, discriminada. Porque en realidad la razón era, indudablemente, claro, yo era mujer, yo me iba a casar, claro que me iba a casar, y claro que iba a tener hijos. Pero, no sé, pues yo había visto a mi mamá trabajar toda la vida. Creo que el castigo para ellos fue que yo jamás en mi vida tuve una licencia. Nunca. No falté nunca ni llegué nunca a atrasar tampoco. Eso fue la época de los 70. La época de los 80... Sí. Si pudieras contarnos del 11 mismo y después si podemos retroceder también al día del terremoto, pero ¿qué pasó el día, así como la rutina de los días? Mira, el 11 de septiembre yo estaba haciendo mi práctica profesional en el Liceo de Niñas. Nosotros nos habíamos organizado en el barrio donde yo vivía, que cualquier cosa que pasara, había una casa de una persona, que era las casas nuestras eran de madera, de cemento. Y si había cualquier cosa, nosotros íbamos a tener ahí los niños. Y teníamos ahí reservas de todo. Reservas de leche, de Milo, de jugo, qué sé yo, sopas de guagua, en fin, para tener todos los niños del barrio. La gente se organizaba en eso. Ahora, a mí me quedó claro que yo los niños míos no los iba a poder llevar porque no podía llevar al niño que después me dieron. Ese niño que después me dieron, él no podía ir porque él era comunista. Entonces yo dije, yo no voy con los míos tampoco. Entonces, bueno, eso era, por decirte, la noche antes. Porque, bueno, como te digo, la gente del barrio se juntaba y hacíamos estas conversas, es decir, ¿qué pasa si es que pasa algo? Porque se notaba que iba a pasar algo. Bueno, yo me levanté igual que todos los días,
tenía a los niños en el jardín, el colegio, empecé a dejar como todos los días al colegio, y yo estaba haciendo mi práctica profesional en el Liceo de Niñas en el centro. Así que mi marido, que había trabajado en la empresa privada, se había regresado a Temuco a trabajar en la CONAF. Y él se había ido a la CONAF, a la oficina de la CONAF, en la mañana. No nos íbamos juntos. Yo me hacía cargo de los niños y él se fue allá. Cuando me fui al centro, al liceo, ya con todo mi material para hacer la clase, empezamos a escuchar en la radio que en realidad mejor no saliéramos, que no deberíamos ir el día 11, que no deberíamos salir, pero yo era mi práctica, era el último día de mi práctica, ¿cómo no iba a ir? O sea, lo encontraba yo que tenía que puro ir nomás. Así que llego al liceo y entonces me dicen, no, mejor es que te vayas, vamos a cerrar el liceo, todos los estudiantes se van ahora, y eso fue el día 11, porque el toque de queda partió como a las 12 del día, una cosa así. Y entonces la profesora con la cual yo estaba haciendo la práctica, que había sido una chica que había sido alumna mía en la época que yo era ayudante, me dijo, Dolly, ¿sabes que yo que tú me iba para mi casa y pasaba al negocio y compraba todas las verduras que pudiera, qué sé yo, y todo, porque esa era una época en que nosotros teníamos mucha plata y no teníamos dónde comprar ni qué comprar. Así que si tú podías comprar algo, compra todo lo que pudieras, porque como te digo, teníamos mucha plata en todas partes. Entonces yo me fui a buscar los niños y nos fuimos a la casa. Bueno, Fernando volvió y nos encerramos ahí, cada uno en sus casas, con esta cosa del toque de queda, sin poder salir a ninguna parte. En esa época yo no tenía teléfono en mi casa, así que no tenía tampoco cómo hablar por teléfono ni con mis hermanas, ni con mi mamá, no. Y después ahí quedarte escuchando lo que empezaba a decir la radio, lo que quería decir la radio, ¿cierto? Y lo que las últimas noticias, los últimos discursos, lo que se escuchó, lo que se escuchaba en ese minuto. Y después irnos a la casa y no salir a ninguna parte. Eso me recuerdo con mucho miedo, mucho miedo. Ahora, los días que vinieron después fueron de terror, o sea. A mi hermana le desarmaron su casa, y mi hermana vivía con su suegro. Ella tenía los niños chicos, vivía al lado de su suegro, en un sitio común. Los allanamientos eran, pero tremendos. Mi vecino me había dado todo lo que tenía, todos sus libros y toda la cosa, para que yo los quemara en mi chimenea. Entonces yo quemé muchos libros en la chimenea, pero muchos en la noche, nos entreteníamos en eso, porque él decía, van a venir aquí, me van a allanar y me van a sacar todo. Y ellos no hacía mucho tiempo que habían llegado, todas las cosas, guárdamelas tú en tu casa. Como te digo, hubo mucha gente que por supuesto se alegró, era lo que mucha gente esperaba. Había una incertidumbre, tú no sabías que si esto, bueno, mi suegro había dicho, tú sabes cuándo llegan, pero nunca sabes cuándo se van a ir. Claro, porque también la esperanza de todos era que llegaban a poner coto nomás, po, y se iban, po. Eso era la esperanza de muchos. Pero bueno, se demoraron bastantes años
Bueno, ellos se fueron a Israel. Se fueron a Israel, se fueron a vivir con el chico a Israel. Afortunadamente su padre era un comerciante de Valparaíso y pudo venir a buscarlo y como a los 5 días pudieron viajar de vuelta a Valparaíso y se fueron a Israel. O sea, no los volví a ver más. Recibí un par de tarjetas de ellos, digamos, en los años posteriores, pero nunca más supe de ellos. Sí. Y bueno, él era médico y ella era nutricionista. Trabajaban con Hernán Enríquez en el hospital, en todo el plan que tenía de salud comunitaria, el Hernán Enríquez. Claro. Y la época del terremoto, cómo la recuerdas? Mira, la época del terremoto, yo tenía 15 años para el terremoto. Mi papá estaba de turno en el colegio, entonces estábamos con mi mamá y y mi mamá dormía siesta los domingos, entonces estábamos ahí, yo, esperando que ella se levantara de la siesta, porque nos íbamos a ir al cumpleaños de una prima que vivía cerca de la casa nuestra. Y, y de repente nosotros estaríamos haciendo las tareas, no sé, tejíamos harto en ese tiempo, como éramos un grupo grande, y más encima mi mamá tenía 2 pupilas en el liceo, que estaban internas en el liceo y estaban con nosotros pasando ese fin de semana. Así que nosotros, que éramos 5, más estas 2, 7, más una sobrina de Imperial, 8 cabros chicos, con mi mamá ahí. Y bueno, cuando empieza esta cosa a moverse, por supuesto, no saber qué pasa y salir todos afuera al patio. Y mi mamá, como para ella su fortaleza es muy religiosa, es Dios, entonces con una oración intentaba tranquilizarnos, pero era imposible tranquilizarse con todo el movimiento eso. Bueno, pero estábamos en la mitad del patio, nosotros vivíamos en una casa enorme ahí en final de la avenida, así que no teníamos un patio grande donde podíamos estar tranquilos, digamos. Y efectivamente en la casa nuestra no pasó nada, se quebró la chimenea, se quebró el tubo de la chimenea nomás, pero aparte que se cayeron un par de platos o cosas así, pero no fue más que eso. Y bueno, la ciudad, por supuesto, se paralizó. Mi papá estaba de turno en el internado del colegio, él trabajaba en el colegio autista y estaba de turno, así que tuvo que completar el turno, después se tuvo que quedar a dormir con los niños porque los niños no estaban todos muy asustados. Y empezar a escuchar las noticias después que para nosotros era muy impresionante, porque mi abuela y uno de mis tíos vivían en Puerto Saavedra. Y empezar a escuchar, ¿cierto?, que Puerto Saavedra desapareció, que desapareció toda la gente. Entonces empezar a pensar qué es lo que había pasado con toda nuestra familia, con nuestros primos y todo. Eso es lo que recuerdo de la época. Y después mi hermana mayor se había casado y la familia de ella vivía cerca de nuestro, pero en una casa de cemento. Y tenían tanto susto que se fueron a la casa nuestra, porque la nuestra era de madera. Entonces ahí estábamos las 2 familias todo el día y toda la noche, todos durmiendo vestidos y todo eso. Y pensando qué sería de mi abuela que estaba en Puerto Saavedra, de mis tíos que estaban en Puerto Saavedra, de la gente que estaba allá, porque realmente se demoraron 2 o 3 días en rescatarlo a ellos. Eso es lo que recuerdo de esa época, de la época. Y luego, Dori, ¿cómo recuerda usted la transición hacia los 90? Específicamente, ¿qué pasaba en Temuco? ¿Qué pasaba en la universidad? ¿Qué pasaba en el interior de su familia? Con este tránsito hacia
Bueno, a nosotros el hecho de que mi hermana se tuvo que ir al exilio y toda su familia, marcó bastante la vida nuestra. Bueno, tenía 3 niños además. Entonces había sido como un constante sufrimiento, digamos, de mis padres, de ella, de estar tan lejos, de no tener las posibilidades de viajar como se viajaba en este tiempo para verla, digamos. Fue una época difícil. Tampoco fue una época económica tan boyante ni tan saludable, digamos. No era fácil, no era fácil. Tú me dices en los 90, estoy pensando en los años que la primera vez que mi hermana vino, porque mi hermana la primera vez que vino fue, yo creo que a fines de los 90, cuando cuando se abrió la puerta para los exiliados. No me acuerdo qué año fue, fíjate, no sé si el año 87 por ahí, el 87 me parece que claro, porque ellos tenían un pasaporte marcado que no podían ingresar. Tenía la L, marcado con L. Sí, 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 creo que el 87 sabe claro, entrar algunos. claro, Sí, claro. claro. Entonces ellos por primera vez vinieron a Chile, pero nosotros, con mis hermanas, habíamos hecho que mis padres fueran a verlos en una oportunidad a Alemania. Entonces mis papás viajaron y estuvieron con ellos durante 3 meses, una cosa así, 4 meses en Alemania, que es donde ellos hicieron el exilio. Bueno, imagínate lo que fue ese reencuentro. A pesar de que nosotros acá, es interesante el fenómeno que se produjo, porque nosotros acá seguimos viviendo con la contingencia diaria y el hecho diario y la lucha diaria por vivir en esta sociedad, ¿cierto? Que nos obligaba, que nos marcaba, que nos prohibía, que nos cohibía, que no nos dejaba ser o decir muchas cosas. Vivimos en eso, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también tuvimos que superar todos los tropiezos que íbamos teniendo, porque teníamos que crecer, igual teníamos que desarrollarnos, igual teníamos que vivir, teníamos que continuar la vida, o sea, al continuar la vida, claro. Pero los que estaban afuera se quedaron en ese punto. Continuaron su vida de supervivencia, yo sí lo siento con mi hermana y su familia, su vida de supervivencia, pero mi hermana nunca cerró sus maletas para venirse. O sea, ella no fue a hacer su vida allá, ella fue a estar allá mientras podía volver. Nunca deshizo la maleta, pero tampoco pudo vivir este día a día, todo lo que nosotros habíamos hecho y todo lo que habíamos cambiado, cómo nos habíamos desarrollado, en fin. Entonces fue una experiencia difícil, una alegría profunda, pero hubo temas de los cuales no podíamos hablar. Porque nosotros habíamos tenido un desarrollo de nuestras vidas acá, con toda esta cosa que estábamos luchando diariamente,
y ella había tenido allá todo el desarrollo de su vida con todas las dificultades que ella tuvo, pensando en volver a una situación ideal que ya no existía nunca más. Y en condiciones que tampoco eran las que ella tenía aquí. Ella, bueno, eran profesionales, así que ejercieron allá como profesionales, tuvieron un buen pasar, o un mal pasar por el hecho de estar lejos de la familia, qué sé yo, pero desde el punto de vista de la vida diaria, de la rutina diaria, un buen pasar, debido a que también los estándares son otros, son absolutamente distintos. Entonces fue una experiencia no fácil, fíjate. Hubo muchos temas que no pudimos hablar al principio, muchas cosas. Fue difícil. Claro, y la primera vez que ellos pudieron entrar, apenas se abrió la frontera y ellos pudieron entrar, vinieron, por supuesto, y para preparar inmediatamente su regreso. O sea, ellos nunca desarmaron las maletas completamente allá. Nunca. Ahora, lo cual fue también muy difícil, en el sentido de que sus hijos mayores hicieron su vida allá y ellos volvieron solo con uno. Y ha sido también un tema. O sea, la ruptura que se produce en las familias o los alejamientos o las cercanías, en fin, son difíciles de manejar. Bueno, quiero llevarlo a un plan más personal. O sea, todas las cosas que hemos hablado son personales, pero más íntimo. Si quisiera saber si nos puede comentar un poco cómo definiría usted su vida afectiva, su vida de pareja, su matrimonio. Usted es un perfil que digamos que no es lo común, tal como usted misma decía, mujer profesional con un bagaje cultural, sale al extranjero, se perfecciona, hay todo un proyecto de familia. ¿Cómo se compatibiliza eso, vida profesional, desarrolla un proyecto académico profesional con la vida personal, con la vida de pareja? ¿Cómo se vive la maternidad? ¿Cuál es su concepción de la maternidad? ¿Y cómo evalúa dentro de eso el rol de las mujeres? ¿Cómo eso ha ido evolucionando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha permanecido? Son hartas cosas, pues. Muchas. Son muchas cosas, claro. Pero yo me declaro una mujer plena y absolutamente realizada y feliz. Creo que yo creo en la suerte. Yo creo que la suerte es estar en el lugar justo en el momento justo. Eso es la suerte. Que va acompañada, por supuesto, de una forma de cómo tú te paras en la vida. Y he tenido mucha suerte, creo. He sido muy afortunada. He sido muy, muy afortunada. He sido afortunada porque a pesar de que yo nunca quise quedarme en Temuco para estudiar, me di cuenta que no tenía posibilidades, que mis padres no podían financiarme estudios afuera. Y yo era la primera que estudiaba, a pesar de que soy la segunda en orden, pero mi hermana mayor se casó muy joven. Ella no estudió, pero estudió después de muchos años, no estudió al tiro. Entonces yo era como, pasaba a asumir un rol de mayor, digamos, que no me correspondía porque yo soy la segunda. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar esta carrera bien corta, entonces así me voy al tiro de la casa y hago lo que quiero. Quiero estudiar otras cosas, la verdad. Bueno, pero en esto de decidir estudiar esta carrera corta, ¿cierto?
tuve unos profesores, este grupo de profesores que vino aquí a formar las universidades regionales, encabezada por Francisco Salazar. Era un grupo de gente que yo las califico desde mi perspectiva de gente maravillosa, que tuvieron la visión de hacer ver a la gente de aquí que podían ser fantásticos si querían. Francisco Salazar era un tipo extraordinario y el equipo que venía con él igualmente. Entonces, ellos, yo te digo, yo entré, pero con que quería estudiar construcción civil, que me iba a ir de la casa y por eso estudié esta carrera de 2 años para irme al tiro, porque en ese tiempo había enfermería, podría haber estudiado enfermería, pero no iba para ahí mi vocación, iba por irme. Pero al cabo de 5 meses ellos me tenían convencida total de que no había nada más maravilloso que ser profesor. Mira, po. Bueno, nunca me hablaron del sueldo, no. Y la verdad de las cosas es que yo me fui quedando en eso y por eso después estudié pedagogía, porque estudié primero los 2 años de básica, ¿cierto? Y después estudié pedagogía y yo pensando siempre que me iba a ir, pero me fui quedando porque también conocí una persona cuando estaba en la universidad, ¿cierto? De la cual me enamoré y hemos tenido hasta el día de hoy una vida absolutamente plena. Entonces yo decidí quedarme, bueno, acá en Temuco, después seguir estudiando en la universidad la pedagogía, junto con trabajar, que era bastante difícil, criar hijos, tener marido, criar hijos y estudiar pedagogía. Bueno, después recibirme y una vez que me recibí, darte cuenta que si tú te quieres quedar, tienes que jugar con las reglas del juego y las reglas del juego, bueno, al principio era, claro, tú puedes ser ayudante si eres profesor de educación básica, porque en realidad, pero no había ningún requisito para ser ayudante. Pero después, si quieres optar a un cargo, tienes que validarte y aquí uno se valida con papeles, no por lo que hace, ¿cierto? Sino que entonces mejor estudia pedagogía porque ahora vienen todos los que estudiaron pedagogía, a los cuales tú les hiciste todas las ayudantías, todos ellos se van a recibir y todos ellos van a querer tu puesto. Eso me lo dijo mi mentor, que es Horacio Núñez, de quien guardo los mejores recuerdos del mundo. Me dijo, bueno, todos van a querer tu puesto. Efectivamente, todos lo querían. Entonces yo estudié pedagogía para poder seguir ascendiendo, digamos, en esta carrera que yo estaba haciendo, carrera académica. Bueno, al mismo tiempo, o sea, me casé y empecé a estudiar, hice las 2 cosas juntas. Me casé, empecé a estudiar, tuve guagua 1, guagua 2 y me demoré 6 años en recibirme ya. Pero ya había hecho hartas cosas, pues más encima me había ido 1 año a estar fuera de la universidad, así que realmente había podido hacer bastantes cosas, lograr obtener varios logros. Y ahí posteriormente para validarte si estás en la universidad necesariamente ibas a tener que tener un grado si es que querías continuar avanzando. Entonces decidí postularme para ir a estudiar a Estados Unidos y en realidad tuve la suerte, porque de verdad es que tengo que decirlo, de tener un compañero que pensaba que el desarrollo de la pareja tiene que ser al mismo tiempo. Entonces, tú me das esta posibilidad, yo te doy esta posibilidad, hagámoslo así, vamos creciendo juntos, vamos desarrollándonos juntos. Entonces, eso ha hecho que tuviésemos una experiencia de vida fantástica hasta el día de hoy.
Yo digo que mi marido es lo más malo que hay para que no me lo quiten. No, no. Muy cómplice hasta ahora. Y cuando llegó el momento de postularme para ir a la beca a Estados Unidos, el tema era qué iba a pasar con mi matrimonio. Esa fue una prueba fuerte porque la Fulbright en ese momento sí tenía becas para mujeres, pero no tenía becas para mujeres casadas, porque no había ninguna experiencia de una mujer casada que la acompañara a su marido. Ahora, aquí en Chile tampoco, la Universidad de Chile en ese tiempo, que fue la que me apoyó, era Universidad de Chile todavía, no había ninguna mujer que el marido la fuera a acompañar. Y todas las leyes estaban hechas para que las mujeres acompañen a los maridos, que a las mujeres le guarden el puesto, qué sé yo, a las mujeres esto, pero a los hombres no. Entonces lo conversamos con Fernando. Bueno, Fernando había hecho carrera trabajaba en la CONAF, y él había llegado al máximo lugar que podía alcanzar con el título de técnico agrícola porque a él no le gustaba estudiar. Estudió tecnología agrícola por cumplir con su familia, a él le gustaba trabajar en el campo, y había llegado a lo máximo que podía llegar como técnico agrícola en la CONAF en ese momento. Entonces la decisión fue que, bueno, si tú ya llegaste a lo máximo, te vas a ir, porque no puedes esperar a jubilar a los 65 años con una misma renta y un mismo cargo ahí haciendo, no sé, pues nada. Entonces ya decidió renunciar y acompañarme él para cumplir con la beca. Bueno, llegamos, éramos 2 mujeres en ese tiempo, las de aquí de Temuco, las que conseguimos ir con nuestros maridos, que nuestros maridos nos acompañaran. Que fue una buena experiencia para la Fulbright, que era la que me había dado la beca, porque era la primera vez que lo estaban probando, si resultaba o no resultaba. Bueno, afortunadamente les resultó y eso también sirvió para abrir puertas posteriormente a otras mujeres casadas con hijos que pudieran ir y ser acompañadas por sus maridos. Que realmente fue como divertido, ¿cierto? Llegamos a Estados Unidos, bueno, yo por supuesto me llamaba Dolly Standen, entonces Fernando le decía Mr. Standen, entonces él tenía que decir, no, yo me llamo Fernando Hidalgo. Entonces había todo un tema, digamos, pero en realidad Fernando no tenía ningún tipo de prejuicio ha sido un apoyo permanente. Yo puedo decir que mi vida en ese sentido ha sido plena. A lo mejor lo que no hice muy bien, bueno, cuando estaba en Estados Unidos yo fui para un programa de máster, Master of Science en la Universidad de Illinois, y con el compromiso de volver después de 2 años y medio. Y como yo era tan derecha, volví, pues hoy. Debía haberme quedado a hacer el doctorado al tiro, porque volví, entonces yo dije, bueno, voy a volver, voy a estar ahí en Chile un tiempo y vuelvo. Y Fernando, ya como conocía la vida, Fernando llegó allá, se integró muy bien, trabajó muy bien en Estados Unidos, no hubo problema. Llegué y dije, bueno, voy a estar 2 años y me postulo entonces para terminar el doctorado en la misma universidad, dejé todo listo y todo arreglado, qué sé yo, para volver a eso. Pero en la Avenida Chile me embaracé y tuve mellizos. Entonces ahí ya consideré que estaba bueno. O sea, con 4 era demasiado. A pesar de que después aconsejé a algunas personas con 4 niños que se fueran nomás, pero yo consideré que era demasiado. Y volví a desarrollarme acá en Temuco sin resentimiento de ningún tipo. Y me siento realmente una mujer afortunada porque pude desarrollarme completamente, absolutamente,
Tuve el apoyo de mi pareja, de mi marido, hasta el día de hoy, en todo, para apoyarme siempre y desarrollar una trayectoria de la cual yo estoy satisfecha. No, tampoco soy ambiciosa, por lo tanto no espero ser la número uno del mundo, sino que espero estar satisfecha conmigo misma, con mis hijos, con mi familia. Ha sido un largo camino, sí, un largo camino. Trabajar, educar a los niños, estar ahí siempre, tener una familia grande, muchos hermanos, muchos sobrinos. He tenido una vida plena, no me puedo quejar. No me acuerdo qué otras cosas me habías preguntado más encima, eso lo tienes que borrar, después cuando lo edite. Yo, una última pregunta. ¿Cuál es la percepción que tiene usted del actual momento social y el cambio cultural que se está produciendo en este minuto dentro de la sociedad a propósito precisamente de las demandas de los grupos de mujeres? Mira, quizás antes de contestarte esto, quisiera, no sé cómo encaja y no sé cómo después lo van a editar ni cómo lo van a poner, qué sé yo, pero no es que quiera decir cosas que no quiera, no sé cómo lo adecúan después ahí, corta y pega, supongo. Sí, sí, yo sé. Claro, no, pero te quería comentar que durante toda la carrera que yo hice aquí en la universidad y que cualquier mujer puede hacer, puede desarrollar, ¿cierto? Siempre tuve una discusión permanente con muchas colegas y creo que muchas colegas tienen su propia opinión y yo la respeto mucho, no estaban de acuerdo conmigo. En el sentido de que de la consideración que yo tengo, que desde el punto de vista profesional, tú no puedes ser sexuada, tienes que ser asexuada. Es decir, no importa que seas mujer o que seas hombre para desarrollar un determinado papel. Y eso lo discutimos mucho cuando yo formé parte del gobierno universitario. Fíjate que había cosas que había cargos, supuestamente, que solamente podían ser para hombres. ¿Y por qué no para mujeres? Porque las mujeres no estaban dispuestas a luchar a la par, digamos. Y yo no encontraba que hubiese ningún inconveniente. Indudablemente que la maternidad amarra, la casa amarra, los niños amarran, el marido amarra. Oye, pero yo supongo que para un hombre también la mujer amarra, los hijos amarran, o sea, depende cómo tú lo visualices. Y no fue fácil. Cuando yo vine a trabajar con von Baer en el gobierno universitario, de estar ahí en la dirección de perfeccionamiento y posgrado como única mujer. No fue fácil. No fue nada de fácil y no fue fácil trabajar a veces con algunas personas que estaban todo el día diciendo: no, bueno, es que yo no puedo asumir esto, pero ¿por qué no lo puedes asumir? O sea, ¿qué es lo que te limita? No, es que me limita a los niños, me limita a mi marido, me limita a la casa. Es que yo creo que no hay nada que limite. Creo que la percepción que yo tengo es que tú puedes hacer todo independientemente de lo que sea tu género, si te organizas y le das el tiempo correcto a cada cosa.
y tú puedes seguir adelante y lograr los objetivos de tu vida, los objetivos de tu familia, compartirlos y ser amable con todo el mundo, solo si lo haces de la forma adecuada, no pensando porque esa es la vida. No, la vida no es esa, la vida no es dedicarse 100% al trabajo, es dedicarse con pasión, pero también con la misma pasión te dedicas a tu marido, o con la misma pasión te dedicas a tus hijos, y por supuesto que tienes niveles de importancia. Mi marido a mí siempre ha estado en primer lugar, mis hijos en segundo, y en tercer lugar mi trabajo. Pero no significa que las pasiones que uno le ponga, ¿cierto?, sea que porque yo estoy apasionada por el trabajo le tenga que dedicar el 100%. Eso no, ¿por qué? Tú puedes perfectamente combinar. Yo tuve varias situaciones de problema por eso, aquí en la universidad, porque yo consideraba que nosotros perdíamos las capacidades de algunas mujeres porque no se atrevían a decir, oye, lo asumo. Yo decía, sí, es cuestión de organizarse, pero eso no estaba en el ambiente, al menos en la época en que yo estuve. Fue muy difícil y yo sé que recibí mucha crítica por eso. Es decir, yo creo que aducir que tú vas a tener más o menos capacidades porque eres hombre o mujer, no, tú lo puedes hacer exactamente igual, no tiene que ver con el género, tiene que ver con la capacidad que tú tienes y con la confianza que tú tienes que lo puedes hacer bien, punto. Creo que en la época que yo pasé aquí en el gobierno universitario, que fueron 8 años, no fue un periodo menor, digamos, estuve bastante tiempo, tuve la oportunidad, y me alegro mucho de haber estado ahí, de apoyar y convencer a muchas mujeres que hicieran cosas distintas a pesar de lo que decía el, el momento, digamos. Tú puedes ir, tú puedes hacerlo, si puedes organizarte lo haces, si, qué sé yo, guardo muy buenos recuerdos y siento que recibo el cariño de muchas personas cuando me encuentro con ellas, como por ejemplo de la Sonia que nos acabamos de encontrar, ¿cierto?, por el tema de las oportunidades, de apoyarlas en las oportunidades y a tomar las decisiones correctas. Eso creo que es importante. Creo que es importante. Ahora, de la época de lo que tú me preguntas después, de lo que me preguntaba. Ahora, de toda esta efervescencia, abogando por un cambio, por visibilizar algunas cosas que han generado tensiones precisamente respecto a los temas de género, no solamente en la universidad, sino que la universidad como que ha liderado, ha pasado a liderar esto, pero forma parte de un cambio cultural, ¿no? Bueno, lo que pasa es que yo creo. La universidad, las relaciones entre estudiantes, académicos, y que han sido la razón de las últimas movilizaciones estudiantiles. O sea, yo creo que estamos en una época, en un periodo particular muy coyuntural, donde se está produciendo todo un cambio, o sea, aboga por un cambio en el paradigma de las relaciones entre los sujetos. ¿Sí? Más allá de su condición de género, en atención a lo que significa la generación de espacios de respeto al otro y de resguardo no solamente del respeto a los talentos, sino que también a las dignidades, ¿no? Humanas. En fin, eso. Pero como le digo, esta es una pregunta que está fuera de pauta. Sí. Pero creo que es interesante formulársela aún cuando no la podemos dejar dentro del registro, porque usted estuvo, es decir, usted vivió todo el proceso, ha vivido como todo un recorrido de cambios culturales. Usted forma parte de un perfil que no es un perfil tradicional, es una mujer que se desarrolló académicamente, cosa que no era usual. Yo misma mencionaba, estudié pedagogía porque no me iban a dejar estudiar construcción civil. Luego seguí estudiando porque me di cuenta que no me iba a poder quedar en la casa y para poder desarrollarme necesitaba volver a un proyecto profesional, académico en este caso. Desarrollé una vida académica
estuvo vinculada al ejercicio de cargos de autoridad, o sea, estuvo vinculada con el poder, cosa que tampoco era muy corriente en esa época. Cuando yo llegué a la universidad, en el hecho usted estaba en el gobierno universitario. Y yo recuerdo ¿Y te traté que, bien? en el hecho, participó con nosotros, que se comentaba Diego, nosotros hicimos una investigación y levantamos una de las primeras publicaciones que se hizo cuando recién se formó el CERNAM. Y el CERNAM apoyó investigaciones, desarrollo de proyectos de investigación asociados a levantar información respecto de dónde estaban las mujeres en distintos espacios públicos. Y nosotros en esta universidad, ese fue mi primer proyecto de investigación, levantamos un proyecto para saber qué pasaba con las mujeres dentro de la Universidad de la Frontera. Y no sé si usted se acuerda, pero usted hizo una exposición fantástica, que yo encontré muy, muy buena, que generó muchos comentarios en el sector de los RA, cuando y nos mostró todas las tablas estadísticas, ¿sí?, de dónde estaban las mujeres en esta universidad, cuántas con formación de posgrado, cuáles eran las principales funciones que cumplían, es decir, graficó. Y yo aseguro que aun cuando hoy día hayan cifras un poco mejores, las tendencias siguen siendo las mismas. Y precisamente yo recuerdo casi, no sé si textual, pero que usted me hizo ese mismo juicio aquí, no es una cuestión de talentos, es una cuestión de oportunidades. Las mujeres finalmente se pierden oportunidades porque... Pero no porque se se atreven. buscan, claro, porque se Claro. buscan la excusa, po. Claro. La excusa de los hijos, por ejemplo, o sea, bueno, yo me fui de ese seminario, me acuerdo perfectamente de ese seminario, me había invitado la Araceli Caro, Sí. ella me había invitado a que participara en esa cosa, y yo me sentí tan agredida, pero tan agredida por algunas personas, como que en mi rol, bueno, no sé lo que yo habré dicho, pero yo me sentí agredida por ella en mi rol de mujer, o de madre, o de esposa, claro, porque es que me acuerdo perfectamente, hasta de la sala donde estábamos y algunas preguntas que se hicieron, claro, porque yo sentía que la excusa son los hijos. La excusa de no querer hacerlo, o sea, de no tomar la responsabilidad. Y yo pienso que si tú quieres que nos vayamos, yo creo. No sé. No, Yo- no, adelante, no, si Sí. esto ya, de esto no hay problema. Claro, creo que en esa oportunidad, cuando hablamos esa vez, era que las mujeres estaban en todos los lugares donde había que hacer la pega. Ahí estaban todas las mujeres. Eso es lo que yo decía, lo que yo afirmaba. Pero en la toma de decisiones le dejábamos el espacio a los otros, pues. O sea, ahora, yo no digo que ellos sean mejores o peores, pero por supuesto que no tienen todo el ámbito de la vista que cualquier mujer puede tener. Pero yo me sentí, esa vez me sentí muy agredida por algunas personas. Y ellas se quedaron también con una sensación que yo sentí que nunca más fuimos amigas. Nunca más me invitaron. Nunca más me invitaron a ninguna cosa que se tratara de hablar de género, porque yo no iba a defender el rol de las mujeres haciéndose las víctimas. Ah, bueno, es que yo le iba a plantear eso que sí se me Claro. Sí, está. No, No, pero no se va a usar. sí, porque sí, bueno, eso fue un proyecto puntual, pero yo recuerdo que sí, era una época también muy particular porque estos temas se empezaban recién a conversar y sí, en esa época lo que se trataba de evidenciar en una postura muy ideologizada también, me parece a mí, y yo sigo teniendo la misma percepción respecto a muchas cosas respecto a estos temas hasta el día de hoy, porque es mucho más cómodo asumir precisamente el rol de víctima. Pero claro, pues, claro. Porque lo otro significa que yo tengo que asumir responsabilidades. Pero claro, claro. Entonces, sí, yo recuerdo eso. Ese es el punto. Nunca más me volvieron a invitar, ni los grupos de mujeres, ni nada, porque consideraron que yo estaba fuera de foco en el sentido de que no las defendía. Ahora, yo no creo que yo sea mejor que ninguna de ellas. No creo que el punto va por ahí. O sea, yo creo que si tú asumes un papel o asumes un rol, lo puedes cumplir tan bien y no tienes que estar sacando excusas
usando como excusas, no, que tienes que hacer esto, que eres mamá, que tienes que... O sea, si yo toda la vida llevé a mis niños al colegio, todos los eduqué, tengo... o sea, hice la pega de la casa también. O sea, no es que uno esté diciendo o se esté contradiciendo, no sé. Sí, pero tiene que ver precisamente con eso. Sí, es más cómodo tomar la otra postura. Es más cómodo, po. Claro, es mucho más cómodo. Absolutamente. Claro, bueno, En eso compartimos el punto de vista, absolutamente. Pero yo todavía recuerdo ese seminario y esos datos que eran fantásticos, ¿no? Eran muy buenos. Además que yo creo que fue la primera vez que en un espacio, en un seminario, se visibilizó ese tipo de información. Pero Porque claro, no era, claro. ni siquiera teníamos acceso a esa base de datos. claro, claro. Claro, bueno, yo tenía la base de datos ahí y ahí tú te dabas cuenta que en todos los lugares donde que había que hacer la pega sucia, había mujeres. Sí, ¿Y quiénes figuraban? Puros hombres. hombre. Exactamente. Sí. Claro. Y yo no soy una persona que ande con las banderas del feminismo por la vida. Porque, no sé, no creo que, o sea, para mí eso no es una lucha. No va por ahí la lucha. Por decir que unos son buenos y otros son malos, no. Sino que las potencialidades se pueden complementar, claro, complementar, poniendo cada uno lo suyo. Claro. No, pero Yo lamento que yo no me acordaba de eso, pero porque yo tengo el recuerdo de la exposición, de los datos, yo me acuerdo muy bien de eso, que yo quedé, que dije, esto es lo que hay que visibilizar, esto es lo que hay que empezar a hacer público. claro, Sobre la base de estos datos, aquí hay una evidencia cuantitativa, que Claro. no es solamente una cuestión que se le ocurrió a alguien, No, ahí está la evidencia, claro. sobre la base de esto hay que seguir trabajando. Y eso implica no solamente asumir este discurso de la victimización, sino que, bueno, cómo nos empoderamos dentro de este escenario y empezamos a generar condiciones de que esto cambie. yo te he puesto que si hacemos Y que cambie no significa generar condiciones de acción afirmativa, sino que significa generar oportunidades para que el otro también asuma. Claro, porque es fácil también implementar cambios a partir de la generación de acciones afirmativas que al final siempre son otra forma de discriminación. Claro, como por ejemplo decir, bueno, el 50% de los directores de departamento tienen que ser mujeres. Nada que ver, pues, o sea, no es ese el punto. Sí. O sea, a lo mejor pueden ser el 100%, pero es que no es ese el punto, no es el punto de decir, vamos a poner aquí, porque sí nomás, si no hay, claro. Sí, yo también creo eso. No pasa por una política de caridad. Mm.